Una comisión política formada por 6 ministros dio hoy luz verde a un histórico proyecto de ley en Israel para el alistamiento de los jóvenes ultraortodoxos y ha enviado su propuesta al gobierno de Benjamín Netanyahu para que sea legislada en el Parlamento. Ultraortodoxos en el ejército israelí por primera vez en la historia. A partir de este miércoles, los ultraortodoxos del Estado hebreo serán llamados a filas. El pasado febrero, el Tribunal Supremo dictaminó que la ley tal que exime del servicio militar a los Haredim, dedicados al estudio de la Torá, es anticonstitucional y discriminatoria para el resto de la población. Una sentencia que esperaban desde hacía años gran parte de los israelíes, reclutados a los 18 durante 3 años en el caso de los hombres y 2 en el de las mujeres. Boaz Noll lidera el movimiento que pide la eliminación definitiva de los privilegios de los Haredim. El Estado de Israel no puede permitirse que todo un sector del país no haga nada por la nación, ni financieramente ni en el terreno de la defensa. Cada ciudadano, todos nosotros, debemos hacer algo. No pregunte solo lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Muchos Haredim que hasta ahora consagraban su vida al estudio de los textos sagrados judíos subvencionados por el Estado, dada la influencia de los partidos religiosos en gobiernos de todos los signos, amenazan con negarse al alistamiento. Los manifestantes aprovechan el reclutamiento obligatorio para atizar la cólera y el odio entre los ciudadanos. Por eso sugerimos la supresión de los alistamientos forzosos y la creación de un ejército profesional, como en Estados Unidos. Ben Gurión eximió del servicio militar a los Haredim o temerosos de Dios poco después de la creación del Estado de Israel. Por entonces eran 500 estudiantes. Ahora son 60.000. Representan más del 10% de la población israelí y tienen una tasa de natalidad de 6,5 hijos por mujer. Ahora que la ley tal ha expirado, los reclutamientos se rigen por la Ley General del Servicio Militar del 86, que llama a filas a todo el que esté capacitado para ello. El ministro de Defensa dio ayer al ejército un plazo de un mes para que le entregue una propuesta práctica para lanzar el proceso. Será un plan temporal hasta que el Parlamento logre sacar adelante una nueva ley, algo que por ahora no han conseguido los principales partidos políticos. El proyecto de ley establece por primera vez como obligatorio el servicio militar de los estudiantes de seminarios rabínicos judíos, que desde 1948 disfrutan de una exención automática. Aprobada por secciones individuales debido a la complejidad del asunto, la última y más polémica, la de aplicar sanciones legales a los ultraortodoxos que no se presenten al servicio, fue aprobada por 4 votos a favor, 1 abstención y 1 en contra. Ninguno de nosotros quiere imponeros una vida secular o nuestra forma de ver la identidad israelí, dijo hoy en una rueda de prensa el ministro de Finanzas Yair Lapid, abanderado de la nueva ley. Ayer, tras ver los debates bloqueados por la oposición del titular de Defensa Moshe Ya'alon, Yair Lapid amenazó al primer ministro Netanyahu con desarmar el gobierno. En un llamamiento a sus, entre comillas, hermanos ultraortodoxos, porque así los llama, Lapid afirmó que este Estado fue creado para que todos podamos vivir sin miedo como judíos. Pero lo que ocurre es que no podemos continuar más así, en alusión a una comunidad marginada de las obligaciones, pero que disfruta de generosas prestaciones sociales. La necesidad de repartir de forma más equitativa las obligaciones de seguridad formó parte de las campañas de los partidos Israel Beitenu, que se presentó con el Likud, Yesh Atid, que es el partido de Yair Lapid, y Habayit Hayehudi en las últimas elecciones, aunque hasta esta mañana sus dirigentes no lograron ponerse de acuerdo, dice ese despacho de Agencias F del 29 de mayo de este año 2013. El ultraderechista Israel Beitenu, un partido político, consiguió introducir en el último momento un compromiso de que en un plazo de 5 años el gobierno regulará un servicio civil voluntario para la minoría árabe,
la otra comunidad exenta. Los jóvenes en Israel prestan un servicio militar obligatorio de 36 meses, 24 meses en las mujeres, y la exención de los estudiantes rabínicos había provocado en los últimos años numerosas protestas sociales. La gota que colmó el vaso fue un fallo en el año 2012 del Tribunal Supremo israelí que calificó como discriminatoria la ley de exenciones del año 2002. Según el nuevo proyecto que en los próximos días recibirá el gobierno israelí, un 65% del padrón de jóvenes ultraortodoxos en edad militar deberá prestar servicio militar. Son como unos 3.200, o un servicio civil, como unos 2.000. En principio, y con la única excepción de 1.800 denominados, entre comillas, prodigios de la Torá, que seguirán estudiando el texto sagrado para el judaísmo, y de aquellos que no puedan hacerlo por razones médicas, que son alrededor de 1.000, el resto será reclutado a partir del año 2017, o recaerá sobre este grupo las consecuencias legales de ser declarado, entre comillas, desertor. La noticia todavía es bastante amplia. Hasta ahí hemos de leer. Aquellos que quieran conocer de manera clara y amplia esta misma noticia, van a poder verla a través de mi página web, justamente en la prédica que se ha de publicar y que hoy día estamos empezando, y que considero ha de poder ser leída también, ya de poder ser de edificación, habiendo escuchado con anterioridad a través del día de hoy todos estos aspectos que nos permiten leer el libro de Daniel y entenderlo, y de manera específica de la abominación desoladora, cuyo camino se está preparando en la sociedad israelí a través de Yair Lapid, el actual ministro de Finanzas y jefe del partido político Yesh Atid en Israel. אני מאוד מחבב את זה, אני מוציא הודעות בשבת מפני שאני אינני שומר שבת, אני לא אומר לך מה לעשות בשבת ואתה לא תגיד לי מה לעשות בשבת. אני לא שואל אותך ואתה, מה זאת אומרת? אני רשאי להוציא הודעות בפייסבוק מתי שמתחשק לי. הנה אני נמצא פה, הנה אני למולכם. Por lo cual ustedes deben prestar total atención para que puedan entender el libro de Daniel. Porque este hombre, Yair Lapid, con este proyecto de ley que obliga a los judíos ultraortodoxos a desobedecer la ley de Moisés, que es el antiguo pacto santo, teniendo que enlistarse en el ejército de Israel bajo sanciones terribles, comienza a ejecutar los mismos designios de su padre, Tommy Lapid, mostrando al mundo su enojo contra el antiguo pacto santo que el Dios de la Biblia, el verdadero Dios de Israel, ha hecho con su pueblo. Y no solamente demuestra esto, sino también, como lo hace siempre en sus escritos, su enojo contra el Dios de la Biblia, como está profetizado de ellos y sus seguidores en el libro de Daniel, en el capítulo 11, el verso 29, 30 y siguientes que acabamos de leer, y que ha de tener como desenlace final en su aborrecimiento al Dios de Israel y todo lo que está relacionado con él, la profanación del tercer templo por la abominación desoladora, es decir, su nuevo Dios de la era de las computadoras, que vivió en algún lugar de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos de Norteamérica,
y que preparaba antes los lanzamientos de Microsoft hasta hace algunos años. Vamos a leer cuidadosamente el libro de Daniel, el capítulo 11, el verso 28, hasta el verso 33. Verso por verso, línea por línea, renglón por renglón, como ha sido característico en la vida ministerial que el Señor me entregó aquel 10 de agosto de 1987 a las 5 de la tarde, hora de La Paz, Bolivia. Para que de esta manera se predique su palabra sin apartarnos ni a izquierda ni a derecha de ella, línea por línea, verso por verso, renglón por renglón. Y leemos Daniel capítulo 11, verso 28, inclusive hasta el 34 podemos leer, para que te interiorices de lo que quiere enseñarte el Dios Altísimo por el espíritu de la profecía y seas lleno del testimonio de Jesucristo, necesario para prepararte a tiempo para su segunda venida. Y dice la Escritura, el verso 28, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. El verso 29 añade, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo. Ustedes deben recordar que ya antes pude haber predicado esto. Y es más, escribí también y publiqué artículos al respecto en la página oficial de Facebook y que también ustedes pueden encontrar en mi página web www.ricardoclaure.org. Y es lo que justamente ustedes deben recordar. Aquí en la Escritura nos habla de una primera venida y de una postrera venida. Para la postrera venida, aquí se menciona a los hombres que manifiestan el enojo contra el pacto santo hecho con Moisés. Si ustedes quieren entrar en más detalles, seguramente van a poder leer el libro del Cuerno Grande de Seattle, en el cual se da una explicación amplia del libro de Daniel, del capítulo 11, en forma específica, que es lo que justamente hoy estamos tocando. Pero lo que requiero en este momento es que ustedes diferencien la primera venida de aquella postrera venida que nos habla las Escrituras. Aquello que estamos leyendo y que debemos entender. Y una postrera venida en que se caracteriza, en que hay hombres que manifiestan un enojo contra el pacto santo hecho con Moisés. Y justamente ese proyecto de ley que ha sido efectuado, realizado por Yair Lapid y ese entorno de hombres enojados contra el pacto que Dios hizo con su pueblo a través de Moisés, nos manifiestan claramente el cumplimiento de la profecía. Masiva protesta de los ultraortodoxos en Jerusalén. Miles de jaredíes paralizaron ayer la ciudad santa contra los planes del gobierno de Netanyahu de integrar en el ejército a los estudiantes de religión. Desde la creación del Estado de Israel, los ultraortodoxos han estado exentos del servicio militar obligatorio para el resto de la población. Uno de los elementos fundamentales de la religión judía es el estudio de la Torá, decía este manifestante. Es lo más importante y ahora nos están imponiendo un proyecto de ley que no nos va a permitir seguir estudiándola en el futuro. Por eso estamos aquí hoy. Los jaredíes creen que la existencia del pueblo judío la garantiza el estudio de los textos religiosos y muchos dedican su vida a ello, recibiendo sueldos y subsidios de sus escuelas y el gobierno. La ley prevé su alistamiento forzoso a partir de 2017. Y la palabra en Daniel 11, en el verso 30, dice, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Aquí se habla de aquellos enojados contra el pacto santo, inclusive con aquellos que abandonen el pacto santo. Debemos diferenciar estos detalles. Aquellos
que se enojan contra el pacto santo y aquellos que abandonan el santo pacto, que son justamente los judíos ultraortodoxos que por temor a la ley, por no ir a la cárcel, estarán quebrantando la ley de Moisés, que los exime de hacer el servicio militar. Porque ellos, como sacerdotes, tienen que estar dedicados a las cosas santas, a las cosas de Dios, como veremos más adelante a través de esta predicación. Entonces aquí vemos claramente el enojo contra el pacto santo de los judíos seculares y también el abandono del pacto santo por parte de los judíos ultraortodoxos, que de una u otra manera dejan la Torá, dejan los libros de Moisés para dedicarse al servicio militar obligatorio. Y es de esa manera que muchos fieles al pacto santo se están apartando de él, se van a apartar de él y van a abandonar el pacto santo, teniendo que hacer el servicio militar obligatorio. Daniel 11, verso 31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Y esta es la abominación desoladora a la cual hizo mención el Señor Jesucristo, al profetizar la profanación del lugar santo por un hombre inicuo, dando inicio a la gran tribulación. Y el verso 32 añade: con lisonja seducirá a los violadores del pacto. De tal manera que ustedes ya pueden darse cuenta, hay enojados contra el antiguo pacto santo, hay los que abandonan el pacto santo y hay los violadores del pacto santo. Y aquí en la Escritura nos habla de que con lisonja se seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y el verso 33 añade: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Las lisonjas que ya de alguna manera vemos en las palabras de Lapid cuando los llama hermanos ultraortodoxos. היום כולל הציבור החרדי כ-800,000 בני אדם. כל ילד שלישי בארץ לומד בחינוך החרדי. 10% מכל מחזור גיוס הם חרדים שלא התגייסו, וכשאלו המספרים אי אפשר להמשיך ככה. ציבור כל כך גדול לא יכול לעמוד מן הצד ולהגיד לעצמו שהמדינה היא לא הבעיה שלו. אני רוצה להגיד לאשר ולחיים ולכל צעיר חרדי במדינת ישראל: אם סוריה מתפוררת ואלפי מחבלים של אל-קאעידה מסתובבים ליד הגבול הצפוני שלנו, זה קורה גם לכם. ואנחנו זקוקים גם לכם שם עם נשק ביד, מגינים על חיינו ועל חייכם. אם איראן מפתחת פצצה גרעינית, זה קורה גם לכם. אם מחר חלילה תפרוץ כאן האינתיפאדה השלישית ויהיו גלי טרור כפי שהיו בעבר, זה קורה גם לכם. ואתם יודעים כמוני שהמחבלים לא מפרידים ולא מבדילים בינינו. הם לא עושים את ההפרדה. הם לא חושבים שאתם יותר יהודים או פחות יהודים מאיתנו. כולנו נראים להם אותו דבר. זה קורה גם לכם. Tal como leemos en la noticia, en un llamamiento a sus, entre comillas, hermanos ultraortodoxos, Lapid afirmó que este Estado fue creado para que todos podamos vivir sin miedo como judíos, pero lo que ocurre es que no podemos continuar más así, en alusión a una comunidad marginada de las obligaciones militares en este aspecto, pero que disfruta de generosas prestaciones sociales, porque desde 1948 el Estado de Israel suple a través de salarios de manera específica para aquellos dedicados a las cosas santas, conforme al pacto hecho con Moisés por el Dios de la Biblia y como está establecido en las Sagradas Escrituras.
para que se dediquen a las cosas de Dios. Pero aquí este hombre, Yair Lapid, está enojado contra el pacto santo y con lisonja seduce, utilizando justamente el término de hermanos ultraortodoxos. Mientras le llama hermanos, está amenazándoles a través de esta ley con meterlos a la cárcel si no cumplen el servicio militar obligatorio. De tal manera que ahí encontramos lisonjas y que por supuesto van acompañadas de engaño y por la cual muchos judíos ultraortodoxos van a abandonar el pacto santo y es más, van a violar el pacto santo. Los violadores del pacto santo, que van a dejar el pacto hecho con Moisés por el mismo Dios de la Biblia. Para poder